Sonar algo incoherente, algo ilógico, el escuchar un sentido de impotencia de un ser que es todopoderoso. Bien sabemos nosotros que la naturaleza de la deidad, en cuanto a la naturaleza de nuestro Dios, hermanos, una de ellas es que es omnipotente, que todo lo puede hacer, que para Dios no hay nada imposible. Ciertamente en su poder creativo no hay nada para Él difícil de hacer. Pero en cuanto a la cuestión, hermanos, de pedir, es ahí en donde a veces es lo complicado. Dios no puede ir en contra de sus leyes. Dios no puede ir en contra de sus propios principios morales, espirituales. Es por eso que Dios no puede obligar a nadie a hacer lo que Él quiere, ni tampoco a no hacer. El Señor nos advierte, el Señor nos invita, el Señor nos ruega, pero no nos puede obligar a nada. Podríamos llamarle a este tema la impotencia del omnipotente. Pero creo yo que en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo está viendo, está contemplando la ciudad de Jerusalén, hermanos, según el contexto mismo, el sentir de la palabra, está expresando un intenso sufrimiento interno del alma misma. En Mateo capítulo 23 dice la escritura del 37 en adelante. Mateo 23 del versículo del 37 en adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, sola, deshabitada, destruida. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por estas palabras, hermanos, no era en sí en un tono ni de sarcasmo ni de ironía, no era en un tono de asombro ni de incredulidad, no era en un tono de dureza, sino más que todo en un tono de un profundo dolor en su corazón. Jerusalén, Jerusalén, decía el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces yo quise alimentarte, quise cuidarte, quise protegerte, quise ayudarte, quise bendecirte? Y de ti solo recibí menosprecio, rechazo, burla. Ciertamente el Señor ahí estaba sintiendo el llanto de la impotencia. Es como cuando a veces con nuestros hijos, a nuestros hijos cuando están pequeños los podemos traer a la iglesia, podemos
tener hasta cierto dominio sobre ellos. Si no haces esto, no sales. Si no haces esto, no juegas. Y los podemos tener entre nosotros. Y hasta cierto punto son dóciles, son obedientes. Pero llegan a una edad en donde ellos toman decisiones propias. Y aunque uno a veces le dice, mi hijo, no hagas esto, ellos terminan haciendo lo que ellos quieren. Y cuánto dolor sentimos en nuestro corazón. Porque sabemos que las decisiones que se están tomando son erróneas, son equivocadas, y el resultado va a ser un golpe de la vida. Si Dios nos instruye, nos enseña a través de su palabra, es para que tomemos sabias decisiones y que podamos tener una vida fructífera y bendecida. Y Dios nos advierte a través de su palabra misma, a través de ejemplos que pasaron en el pasado. Pero a veces, lamentablemente, el hombre quiere aprender en cabeza propia, experimentar en sí mismo. Lo malo del asunto es de que sufrimos nosotros como padres. Por algo el Señor dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Cuántas veces usted y yo, me refiero a los padres, cuántas veces usted y yo, hermanos, rechazamos a nuestro Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces usted y yo menospreciamos el amor de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo hicimos que los ojos de Dios derramaran lágrimas por nuestra incredulidad? Y ahora los estamos pagando con nuestros hijos. El Señor, hermanos, ciertamente estaba sufriendo. Estaba sintiendo en su alma el dolor de la impotencia, el de no poder salvar a todos cuanto Él quería, a todos cuanto Él amaba. Porque el Señor no estaba viendo una figura presente, actual. Lo que el Señor estaba viendo realmente, hermanos, su vista se había adelantado a 70 años más aproximadamente. Viendo, hermanos, a la ciudad desolada, a la ciudad destruida completamente por el imperio romano. Y es que ellos decidieron ese destino. Ellos habían elegido ese destino. Cuando decidieron, hermanos, rechazar a nuestro Señor Jesucristo, cuando decidieron menospreciar, hermanos, no solamente la bondad, sino también la autoridad del Señor y más aún la gloria del Señor. Que cuando mismo nuestro Señor Jesucristo estaba siendo juzgado ante el gobernante Pilato, Herodes más bien, Pilato, cuando ellos eligieron a Barrabás, y cuando él les dijo, ¿y qué haré con este? Ellos decían, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos 2 generaciones. Que según se entiende, hermanos, cada generación son aproximadamente entre 40 años más 40 años. Por eso es de que en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo vino el imperio romano y destruyó toda la ciudad y hasta el templo mismo. Esa era la visión que el Señor estaba viendo realmente. ¿Cómo es de que el pueblo, hermanos, iba a ver seriamente afectado, terriblemente afectado, terriblemente perjudicado? Todo cuanto ellos amaban, todo cuanto ellos querían, todo cuanto en ellos se glorificaban, se gloriaban. Cuando le decían al Señor, mira, Señor, qué piedras tan preciosas construye este templo, y que el Señor mismo le decía, pues veis todas esas piedras, no quedará piedra sobre piedra, será destruido.
Por algo le había dicho a aquella mujer de Samaria. Dios cuando le decía: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El tiempo estaba limitado. Todas las adoraciones rituales que se hacían en base a la ley de Moisés en el templo ya no se iba a consumir más, ya no se iba a llevar a cabo más. ¿Por qué? Porque sería destruido. Todo lo que ellos amaban, todo lo que ellos querían, triste, lamentablemente, se les iba a quitar. Vemos allá en Jeremías, por ejemplo, Jeremías en el capítulo 35, dice la palabra del Señor, hermanos. Jeremías en el capítulo 35, versículo 12. Jeremías 35, versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, al cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino. A ver, espérame tantito, hermano. Estoy mal en el capítulo. Es Jeremías, capítulo 52, perdón. Jeremías en el capítulo 52 y en el versículo 12. Jeremías 52, versículo 12. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de alrededor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Toda la destrucción, toda la derrota de Israel. ¿Por qué? No aprendieron, hermanos, del pasado. No aprendieron del pasado. Por algo bien se dice que cuando el hombre tiende a ignorar la historia, hermanos, tiende a repetir la misma historia. Y nuevamente lo que ellos apreciaban, lo que ellos valoraban, lo que ellos amaban tanto, hermanos, se les iba a volver a quitar. Y todo precisamente por cuanto no quisieron aceptar la bondad del Señor, no quisieron humillarse ante la autoridad del Señor, no quisieron ver la gloria del Señor. Y lamentablemente hoy en día está pasando esto. Triste, lamentablemente. Y no solamente en un mundo religioso, no solamente me refiero a un mundo externo, sino aún peor todavía, cristianos, parte del pueblo de nuestro Dios, hermanos, que no quiere oír la palabra de nuestro Dios, o que no quiere aceptar las palabras mismas del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No estarán dispuestos a sufrir por causa de la palabra de Dios, sino que se amontonarán maestros conforme de acuerdo a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No me hables de la verdad, no me hables de Dios. No quiero saber nada de esto.
Yo sé a dónde ir, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Dónde está realmente la fe del Señor? ¿Dónde está realmente el temor a nuestro Dios? Muchos hermanos no quieren aceptar la verdad de Dios porque no quieren renunciar a su pecado. Juan capítulo 3, versículo 17. Muchos hermanos no quieren ajustarse a la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante su propia voluntad, su propia ley, y buscan su propia gloria. Triste, lamentablemente, eso está pasando hoy en día. Y si usted y yo no queremos que nos pase eso, hermanos, no queremos que se nos quite lo más preciado, lo más hermoso, lo más importante, que es nuestra salvación. Él fue el quien nos la dio, Él no las puede quitar, Él tiene el poder para hacerlo. Pero si nosotros no queremos sufrir lo mismo que pasó el pueblo judío, y lo que muchos, lamentablemente, a consecuencia de su rebelión, a consecuencia de su obstinación en el pecado, a consecuencia de su que han sido seducidos por la gloria del hombre mismo, han perdido, hermano, la esperanza de la vida eterna. Que esto no nos pase a usted y a nosotros. El llanto de la impotencia, hermanos, precisamente consistió en esto, en que el pueblo rechazó a la bondad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El rechazo de su pueblo a su autoridad divina. Bueno, principalmente el rechazo del pueblo a la bondad del Señor. En Mateo capítulo 13, versículo 53, decía nuestro Señor Jesucristo estas palabras. Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera, dice, que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? ¿No es así en un tono sarcástico, en un tono de burla o de menosprecio? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A consecuencia de eso, ¿qué pasó? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pongámonos a pensar, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera tenido piedad, clemencia, misericordia de cada uno de nosotros? Nuestro destino era la muerte, nuestro destino era la perdición. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si el Señor, si nuestro Dios no hubiese tenido clemencia, misericordia de usted y de mí, estaríamos condenados a la perdición. Mas si Él envió a su Hijo al mundo, es para mostrarnos todo el amor que Él tiene para con usted y para con nosotros. Dios no desea, hermanos, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso lo dice bien claramente el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y esto no es nada nuevo, porque aún en el tiempo del profeta Ezequías, hermanos, en el capítulo 33, versículo 11 le decía a su pueblo: diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Ese siempre ha sido el deseo de nuestro Dios, por amor a usted y por amor a mí.
Lamentablemente el Señor no pudo mostrar ahí su poder ni manifestar su amor hacia los afligidos, hacia los atribulados por el diablo mismo, por la incredulidad de ellos. Que lamentablemente estas personas estaban cegadas por la incredulidad y de esa manera se estaban privando, hermanos, de la bondad de nuestro Dios. Los judíos, debido a sus prejuicios sobre el Señor, se perdieron de conocer el gran poder de nuestro Señor Jesucristo y más que todo esos gestos de bondad y de amor que el Señor tenía para con ellos, para con su pueblo y para con todos nosotros. Y lamentablemente, como dice esto está pasando hoy en día, en donde mucha gente, al no querer conocer al Señor mediante las Escrituras, hermanos, se está perdiendo en sí de conocer la magnitud de la bondad de nuestro Dios. Solamente cuando venimos al conocimiento de nuestro Dios, hermanos, podemos conocer la supereminente grandeza del poder de nuestro Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice Pablo mismo, versículo 17, Efesios 1, versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Déjeme decirle esto. Hace un momento en Mateo capítulo 13 veíamos que el Señor impartía su enseñanza, impartía sabiduría, de tal modo que la gente que lo oía le entendía perfectamente y quedaban anonadados, sorprendidos, maravillados de la doctrina del Señor. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando pasa esto, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esto lo conocieron los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso. Esto ellos lo conocieron, lo aprendieron y lo apreciaron, porque supieron creer en el Señor e hicieron lo que el Señor les pidió. Aceptaron ese gesto de bondad inmenso de parte de nuestro Dios, porque le conocieron tal y cual es. Mas cuando el hombre, hermano, rechaza la verdad del conocimiento de nuestro Dios, nunca tendrá la oportunidad de conocer ampliamente y generosamente el amor de Dios en su vida. Y muchos en este mundo se están yendo así, sin la oportunidad, sin la esperanza de conocer todo el amor de Dios en la eternidad, mi hermano. Por eso es muy importante que nosotros siempre aprendamos a valorar lo que el Señor, lo que nuestro Dios nos ha dado a través de Cristo mismo. Gracias a Dios, mi hermano, mi hermana, que Dios no encontró en nosotros un espíritu de rebeldía, un espíritu de incredulidad, porque entonces estaríamos en la misma condición. El rechazo del pueblo a su bondad, hermanos, fue una de las causas que hicieron que el corazón del Señor llorara y sintiera impotencia, pero también el rechazo de su pueblo a su autoridad divina. Ya en Juan, en el capítulo 11, vaya conmigo a la escritura, Juan capítulo 11, en el versículo 45, Juan 11, versículo 45, dice la palabra del Señor así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, lo que hizo Jesús, creyeron en Él. O sea, muchos creían en el Señor por el poder que el Señor venía manifestando y haciendo. Pues en ese momento no había hecho un acto maravillosamente grandísimo, el haber resucitado un muerto, a Lázaro. Dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Pues ¿qué haremos? Pues creen en el Señor.
acepta en cuanto al poder de la deidad que está en el Señor. Ríndanse ante su autoridad, obedézcanle y sírvanle como lo que es el Dios nuestro. Pero en vez de hacer eso, ¿qué hicieron, hermanos? Ellos estaban oyendo, hermanos, con verdad, testimonio de los milagros del poder del Señor que estaba llevando a cabo. Era para que ellos se hubieran rendido y hubieran creído en el Hijo de Dios. Pero lamentablemente no. Todo lo contrario, empezaron a conspirar contra el Hijo de Dios. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No era un hombre común. No era un hombre común. Era el Hijo de Dios. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué era lo que más temían ellos, hermanos? Vendrán los romanos y nos destruirán. ¿Cuál era su mayor temor? Eso. ¿Y acaso no pasó? En el año 70 aproximadamente pasó. ¿Pero todo por qué? Por cuanto rechazaron a la autoridad del Señor. No quisieron ver realmente quién era este hombre. Era el Hijo de Dios, cumpliéndose así lo que anteriormente había dicho el profeta Isaías. En el capítulo 53 de Isaías, dice al Señor: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías capítulo 53, versículo 1: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Imagínense, una raíz de tierra seca, en algo en donde, no, pues esta pobre raíz no va a permanecer por mucho tiempo. Se va a desgastar y se va a acabar. No es nada, no ofrece nada. Como raíz de tierra seca delante de él. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro, y se fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué esperaban ellos, hermanos? De ver al Señor. Ellos lo esperaban ver con un atuendo, una vestimenta mucho más elegante, mucho más, ¿qué sería? Costosa, con una presencia mucho más impotente en cuanto a la cuestión tal vez política o social. No miraban a una persona así, la miraban a una persona con una vestimenta pobre, simple, sencilla, nada atractivo. Y ese prejuicio los llevó a ellos a decir: ¿quién es este? ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Ese hijo del carpintero hacía muchas señales, prodigios, portentos, maravillas, y ni aún así ellos creían en la autoridad del Señor. Porque hacer actos así, hermanos, implicaba autoridad. Nicodemo, cuando fue ante el Señor, le dijo: Rabí, sabemos que viene de Dios, porque no haces cosas que si Dios no estaría contigo. Déjame, se lo digo bien porque me está fallando un poquito la memoria. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, dice, nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto, Nicodemo, un príncipe entre el pueblo judío, hermanos, él veía realmente que Jesús no era un hombre común, no era un hombre simple, era un ser extraordinario, maravilloso.
y que en él estaba la presencia misma del Todopoderoso. Y eso a él le llamó la atención, es por eso que estaba ahí. Era para que los demás lo hubieran hecho y hubieran creído en él. Muchos en aquel tiempo seguían al Señor, pero lamentablemente, hermanos, muchos lo seguían por otras cosas, por otros intereses, pero no por lo que era realmente. Pues por eso que allá en Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? La autoridad demanda respeto, la autoridad demanda obediencia, la autoridad demanda sumisión. Y cosa que lamentablemente el pueblo judío, hermanos, no lo supo hacer, porque estaba basado más, su mente estaba influenciada más en los prejuicios raciales, en sus prejuicios morales, y más que todo en su temor a perder lo que ellos tanto amaban. Y lamentablemente lo vinieron perdiendo, y todo a consecuencia de su rechazo a la autoridad del Señor. Y lamentablemente también eso está pasando hoy en día, hermanos. Muchos rechazan la autoridad del Señor y se están exponiendo entonces a lo que es peor. Dígame una cosa: ¿cuánta gente teme al hecho de ser engañada? ¿Cuánta gente teme al hecho de ser defraudada? ¿Cuánta gente teme al hecho, hermano, de ser destruida? Y es por eso que el Señor mismo nos dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, cuando nos habla que el Señor vendrá y destruirá con el resplandor de su gloria a aquel que tiene el dominio del pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, déjeme, se lo leo. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, el apostolado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Después dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, por cuanto no creyeron en la verdad. Es por eso que hoy en día, hermanos, mucha gente le puede estar dando más crédito a hombres que se presentan como apóstoles del Señor, que se presentan como profetas del Señor, y que llegan a tener un auditorio lo quíntuple o lo sexto más grande que esto, y lo tienen lleno de mucha gente, de multitud de gente, oyéndoles a ellos. Bien dicen por ahí que el hombre cree lo que realmente quiere creer, y mediante estas cuestiones están rechazando la verdad del Señor. La iglesia de Cristo, ¿qué es, hermanos? ¿Acaso no es el cuerpo de Cristo? Y cuando la gente a veces nos conoce o conoce a la iglesia del Señor, es un lugar medio desabrido, medio triste, opaco, no tiene la chispa. ¿Qué es lo que quiere ver realmente? Recordemos que la adoración tiene como propósito el hecho de agradar a Dios, y solo a Dios, porque Él es el Todopoderoso, y es a Él a quien le vamos a rendir cuentas. Ustedes no están aquí para rendirme cuentas a mí. Yo no soy nadie, yo soy un consiervo suyo. Al igual que temo a mi Dios y trato de hacer las cosas como Dios manda, como Dios lo desea, como estoy seguro que también todos los que estamos aquí por ello. Amén. Amén. Por eso es de que entonces debemos de someternos siempre, porque Él es quien tiene toda la autoridad. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra.
Es por eso que la iglesia está sujeta, sometida a la autoridad de Cristo mismo. Y eso es lo que siempre debemos de tener siempre en cuenta usted y yo como cristianos. Para que nunca minimicemos la autoridad del Señor, para que nunca despreciemos la autoridad del Señor y para que nunca nos veamos perjudicados y afectados como el pueblo judío lo vio, que por no quererse someter a la autoridad del Señor, hermanos, terminaron siendo esclavos de otros hombres. Acordémonos el mismo pasado, hermanos, cuando el pueblo judío mismo, cuando el Señor mismo le decía a aquellos judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo seréis libres?, decían ellos. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Parece que en aquel tiempo ellos estaban padeciendo de algo de amnesia. Su mente como que ya no les estaba funcionando bien. Mucho tiempo atrás, hermanos, el pueblo judío estuvo en cautiverio por el imperio, primeramente el imperio asirio. Mucho tiempo después por el imperio babilónico, después por el imperio medo-persa, después por el imperio griego. Actualmente en el tiempo del Señor estaban bajo el yugo del imperio romano y presumían de libertad. Por algo dice el dicho: dime de qué presumes y te diré de qué escaseas. Presumían de libertad cuando en realidad eran esclavos de sus propias pasiones, eran esclavos de sus propios pecados. De cierto te digo que el que comete pecado, esclavo es del pecado, les decía el Señor. Pero lamentablemente el pensamiento de ellos, hermanos, la mente de ella no estaba abierta al conocimiento de Dios. Es por eso que más adelante el Señor le decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no me quieres oír. Y ese es el principal problema, que a veces no queremos prestar el oído a Dios para ver dónde realmente está la autoridad. Y por último, hermanos, no solamente el rechazo a su bondad, no solamente el rechazo a su autoridad, sino el rechazo de su pueblo a su gloria divina. Juan capítulo 12, lo dice la Escritura para terminar. Juan capítulo 12, versículo 41. Dice la Escritura, hermanos, Juan capítulo 12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eran hombres, hermanos, que creían, que vieron el poder del Señor y creían realmente. Este hombre es un hombre extraordinario, como Nicodemo, o como José de Arimatea también, que ellos terminaron siguiendo al Señor. Pero dice que muchos de los gobernantes creyeron, pero lamentablemente por perder su prestigio, por perder su honorabilidad, por perder su influencia en cuanto a ese ámbito político, religioso, social, se podría ver afectada su economía o su fuente de ingreso. Tal vez tenían temor a tantas cosas que no hacían pública su fe en el Hijo de Dios. Preferían mejor ellos los primeros asientos en los concilios y que fuesen tomados en cuenta por cuestiones políticas o sociales, porque apreciaban más la gloria del hombre. Que los llamaran tal vez príncipe, señor, y todo eso, hermanos, lo que ellos anhelaban, todo ello lo que ellos apreciaban y valoraban, se les quitó por completo. Ya no tendría nada, y Dios se encargaría de ellos. Generalmente cuando una persona busca la gloria de Dios, hermanos, es porque le interesa mucho más la opinión y la estimación de los demás. Y ¿cómo pasa eso? Hoy en día, lamentablemente,
No solamente, hermanos, en un mundo religioso, sino que aún tristemente en la iglesia. Que lamentablemente a veces hay predicadores, hermanos, que por conservar su puesto o por conservar su salario, quieren solamente agradar a la congregación con temas dulces al oído, con temas acerca de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios, pero no quieren hablar acerca del pecado, del infierno. Por algo decía Pablo, lo vuelvo a repetir: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán, ¿qué? Maestros, ¿conforme a qué? Conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué? A los mitos, a los cuentos, a las historias humanas, y menospreciarán así el evangelio del Señor. No, hermanos, tengamos muy en cuenta siempre esto: si usted está aquí, es para ver la gloria de Dios, y la única fuente de la gloria de Dios es Cristo, es su palabra, es su amor, pero también, hermanos, es su juicio. Por algo Pablo decía: mirad pues la bondad de Dios y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si tú permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás, ¿qué? Cortado, serás eliminado. Por eso, hermanos, lamentablemente en un mundo religioso, en un mundo externo, ¿qué es lo que tanto teme el hombre? Que este mundo sea destruido. Y es por eso que se esmeran en cuanto el clima del mundo, en cuanto protección, el cuidado de la gente misma, que la mente sana y tantas cosas que se esmera el hombre. Hasta busca todavía vida en otras partes. Y en Marte ya encontraron algo de agua, y que ya tenemos otro planeta para vivir. Poniendo su esperanza de vida ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? En otras cosas que no puede pasar. Termino con esto. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. El Señor no tarda su promesa, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo, Pedro? Como ladrón en la noche. Un ladrón nunca te va a avisar que va a ir a tu casa a robarte. Te va a caer de sorpresa, y cuando menos lo esperes. Como ladrón en la noche, en la cual, fíjese muy bien, los cielos pasarán con grande estruendo. Todas estas capas de atmósfera que tenemos de protección, hermanos, se van a enrollar como un pergamino hacia atrás. Los cielos, dice, pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Cuáles elementos? La tierra, el agua, el oxígeno, el fuego. Todo, dice, será destruido. Serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán fundidas, serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? No quedará ni siquiera rasgo, hermano, de esta atmósfera que tenemos, ni de esta galaxia en la cual nos encontramos. Nada, no va a quedar nada. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Por qué la pones en algo que es parcial, en algo que es temporal? Ponla en nuestro Dios, ponla en sus promesas de nuestro Dios. Como el Señor mismo le decía: crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, en el cielo, porque ahí es donde está nuestra ciudadanía, hermanos. En Filipenses capítulo 3 versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es por eso, hermanos, que nunca se nos ocurra a nosotros
tener un gesto de menosprecio, de rechazo, ni a la bondad, ni a la autoridad, ni mucho menos a la gloria de Dios. Para que esto nos garantice nuestra estadía en la eternidad. Pero lo que están viendo en esa diapositiva, hermanos, lamentablemente muchos incrédulos, rebeldes y obstinados a nuestro Dios, lo verán sus ojos y serán parte de esa consumación. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos al respecto? Seguir, hermanos, fieles a nuestro Dios y seguir inculcándole a nuestros hijos el temor a nuestro Dios. Por eso, mi amiga, mi amigo, si usted realmente quiere irse de este lugar con la esperanza de la vida eterna, venga a los pies del Señor. Crea en el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, versículo 16. Arrepiéntase de todos sus pecados. Hechos capítulo 3, 19. Dispuesto a confesar el nombre del Señor. En Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9 también. Y siendo bautizada o bautizado para el perdón de sus pecados. Como le dijeron a Pablo: ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y tendrás la promesa de la vida eterna si permaneces fiel al Señor. Mientras entonamos este himno de alabanza, este himno de invitación, les invitamos a que sigan meditando en el consejo de nuestro Dios. Puestos de pie los que puedan hacerlo de esta manera, vamos a entonar un canto de invitación. La invitación ya ha sido hecha. Si en este día quieres entregar tu vida a Cristo, quieres ser bautizado, puedes hacerlo mientras lo cantamos, puedes pasar al frente. Número 153. No me pases, no me olvides. Vamos a cantar. No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia hallo dulce paz, nada que mi alma sacia, tú eres mi solas. Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo fío en tus bondades, guíame en tu luz, y mi alma no deseches. Sálvame, Jesús. Cristo, oye tú mi